Hola mis amigos, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí con el fondo vegetal hermoso del jardín de Elizabeth, mi esposa, teniendo al lado y atrás unos grandes helechos y atrás de mí hay unos anturios. ¿Sí? Les saludo en este día y vamos a seguir extractando esas lecciones maravillosas que nos deja la historia de José en Egipto. ¿Sí? Conmovedora historia que significó la vida de José, ¿sí? Quien fuera el prototipo de lo que 1900 años después sería Jesús, cuando vino en su primera venida. ¿Sí? Acordémonos que José, vendido por sus envidiosos hermanos a unos mercaderes de esclavos, llegó a Egipto como tal, como un esclavo, y su vida entonces cambió por completo. En su casa él lo tenía todo. Ahora, ¿sí?, exiliado, pasó a perderlo todo, a no tener nada. Pero José sabía que sí tenía algo y era a Dios. ¿Sí? Acordémonos que en ese caminar desde, desde el desierto donde lo tenían sus hermanos cautivo hasta Egipto, en varias partes el Señor dice en su palabra, dice, pero el Espíritu de Jehová estaba con José. Tenía una gran relación, una íntima relación con Dios. ¿Sí? Y en ese trasegar del tiempo, José llega a ser, siendo un extranjero, la autoridad máxima en Egipto. Todo Egipto estaba a sus pies, ¿sí?, después de Ptolomeo, el faraón. ¿Sí? Egipto era la capital del mundo en esa época, pero el hambre cundía en toda la tierra. ¿Sí? Y entonces el hambre hizo que en Judea los hermanos de José, los que lo habían apretado tanto, llegaron hasta Egipto en búsqueda de alimento, de trabajo. José, sin delatarse, reconoce a sus hermanos y enfrenta ahora un pasado. Tiene dos caminos a seguir, tiene un dilema. ¿Sí? O se desquita de ellos o los perdona y ama a sus hermanos. Muchas veces nosotros también tenemos que enfrentar cosas que sucedieron en nuestro pasado, ¿sí? Y entonces tenemos también el mismo dilema, o perdonamos o amamos o nos desquitamos. De la decisión que nosotros tomemos dependerá el bienestar, ¿sí?, de nosotros, de esa persona abusadora, ¿sí?, y de las demás personas que están a nuestro alrededor. El primer encuentro entre José y sus hermanos en Génesis 42, del 7 al 20, demuestra que tenía un plan bien confeccionado. Él había diseñado una estrategia, ¿cierto?, para afrontar ese pasado, para afrontar a sus hermanos. ¿Qué buscaba José con esa reunión? ¿Sí? Algo muy importante. ¿Sí? Él tenía sus poderes humanos y podría desquitarse de ellos sin tener que justificarse para nada. ¿Sí? Pero antes de eso, se preocupó más por la vulnerabilidad que significaba su padre. No sabía si había muerto o aún vivía. ¿Sí? Y supo ahora también que tenía un hermano menor, Benjamín, ¿sí?, a quien no conocía. Entonces la preocupación de José era si los hermanos le habían transferido también a Benjamín el mismo celo, la misma envidia que habían sentido por él. ¿Sí? Entonces José quería cuidar a estas dos personas, ¿sí?, vulnerables, ¿sí?, tanto a Jacob su padre como a Benjamín. ¿Cómo enfrentar entonces ese pasado? Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a escoger? ¿O la humildad o el desquite? Es el compromiso con el pasado. ¿Sí? Tomemos de referencia el capítulo 4, verso 32 del libro de Efesios. Pablo dice, antes sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos con otros, como también Dios les perdonó en Cristo Jesús. Amén. Extractemos algunas conclusiones de este pasado y que nos sirven en nuestro presente. José acudió a la lógica elemental. Hombre, si Dios me perdonó, ¿por qué yo no tengo que perdonar a mis semejantes, a las demás personas? Difícilmente una persona que no aprecia, ni considera, ni tiene en cuenta el perdón que le ha otorgado Dios, podrá perdonar a una persona. Es imposible. Es necesaria entonces esta condición para esperar que el hombre perdone a sus semejantes. Esa es la primera lección que extraemos del relato de José en Egipto. El perdón no es ninguna opción,
El perdón es una orden que nos dio Jesús. Mateo 6:12. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Esa es la razón del conocimiento que el hombre ha de tener, ¿cierto? Que Dios dio su vida por nosotros y nos ha perdonado para que tengamos vida eterna, la que Él quiso para nosotros en la creación. Pero si el hombre renuncia a ese conocimiento, o si tiene el conocimiento, le es indiferente, jamás habrá perdón entre los hombres. Por eso es que dice la palabra, mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Esa es la segunda lección que aprendemos, ¿cierto? Que debemos tener el conocimiento que Dios dio su vida por nosotros y que nos ha perdonado, ¿sí? Luego, entonces, si yo tengo ese conocimiento, por supuesto que estaré dispuesto a compartirlo con los demás. ¿Sí? Gloria al Señor. José era el ofendido, ¿sí? Y aún como ofendido, escoge la vía del perdón, la vía del amor, la vía de la humildad, y las consecuencias fueron bien agradables para todos. Todo el mundo contento, ¿sí? Dios contento, Jacob contento de ver a todos sus hijos reunidos y en paz, con trabajo, con alimentación, ¿sí? Y los egipcios también felices con su gobernador, no importa que él fuera extranjero, era la obra de Dios, ¿sí? Y los egipcios aprendieron mucho de eso. Esa es la tercera lección, ¿cierto? Escoger el camino del perdón, escoger el camino de la humildad, ¿sí? Tercera lección. Cuando nosotros enfrentamos el pasado, pongamos nuestra frente en alto, miremos siempre arriba, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? ¿Sí? Que nuestro pasado solamente sirva para aprender, para extraerle conclusiones, para extraerle lecciones de vida, para no repetir el daño que hicimos o que nos hicieron, ¿cierto? Y no para alimentar un veneno, masticar un dolor, ¿sí? Y autolastimarnos. Nosotros mismos somos los que nos estamos lastimando. El pasado quedó atrás. Deja atrás su pasado. No es un recuerdo vívido y constante en tu vida. Perdona, ¿sí? Esa es la cuarta lección, ¿sí? Que el pasado déjelo allá atrás. Traiga solamente las lecciones, las conclusiones aprendidas. Y quinta, recibimos bendiciones de Dios y nos acordamos de compartir, o recibimos bendiciones y no compartimos con otros. ¿Cuál de las dos caminos tomar? Mire, otras veces nosotros no recibimos más bendiciones porque las vamos a utilizar en dañar a otras personas y dañarnos a nosotros mismos, ¿sí? De manera que si somos bendecidos es con una finalidad, para bendecir. Bendecidos para bendecir, ¿cierto? Eso de que yo perdono pero no olvido, eso es absurdo. Eso es una frasecita tonta, mala, ¿sí? Bobita, ¿sí? Y criminal, ¿cierto? Eso es lo mismo que pretender tomarse una copa de veneno, ¿sí? Para que mi enemigo se muera. Claro que sí se va a morir, pero se muere de la risa. El que se muere es usted, ¿sí? Esto no puede estar presente en un creyente. En nosotros debe estar siempre la vía, el camino del amor y del perdón. Amén.